Buenas noches. Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Saludos del doctor Arturo Talledo Coronado, rector de la universidad, así como del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, compartiendo todo aquello que ha venido ocurriendo en el ámbito de las tecnologías de la información y las aulas escolares o universitarias y los propósitos de inserción de las tecnologías para el desarrollo de las instituciones. Tecnologías de la información es hoy un aspecto crítico, estratégico, fundamental para el desarrollo institucional. Gobiernos, empresas, sean de carácter servicios o fábricas. Y en este ámbito, la asimilación de componentes, el concepto de planeamiento y hoy el concepto de futurología ha dado lugar a una nueva versión respecto del entendimiento de los sistemas digitales y su aprovechamiento. Estamos refiriéndonos ahora a la arquitectura digital, a la arquitectura de sistemas digitales. Y en cuanto a esto, también es importante para el sector educación, para los educadores, para los estudiantes y para todo lo que comprende la gestión educativa. En un ambiente en el que la rapidez con que esto evoluciona nos obliga a prever siempre qué se avecina. La pregunta así de simple, ¿qué continúa? ¿Qué prosigue? Es esencial hoy en toda institución. Y para ello se exige una organicidad tal que partiendo del planeamiento del pasado hacia el presente y del presente hacia el futuro, se haga toda una estructura armónica soportada por plataformas digitales donde fluya la información y se construyan los propósitos hacia los objetivos de las instituciones. Y en educación, esto es fundamental. En esta ruta hacia la quinta revolución industrial que empieza en breve, que ya empezó para muchos autores y que será intensa a partir del 2030, hemos visto por conveniente tratar este tema, novísimo por cierto, pero que ya en varias instituciones peruanas ha sido tomado en cuenta como fundamental. Entonces, como siempre es interesante en los coloquios desde la UNI, empezamos con las definiciones y conceptos para revisar a qué nos estamos refiriendo en cada oportunidad. Tenemos el concepto de arquitectura, el de sistemas, el digital y también de la educación que lo veremos en el siguiente slide. Empecemos con el concepto de arquitectura. ¿Cómo la definimos? Se explica en el slide. Disciplina que combina la creatividad, punto de partida, creatividad, la belleza y la técnica para crear espacios funcionales y estéticamente armónicos. Y esto cabe para una ciudad, para una empresa, para un gobierno, para una casa, para una universidad, para un sector productivo y, claro, también para un sector como el de educación. Lo vamos a explicar. Y esto abarca la planificación y la organización, considerando factores como la funcionalidad, la sostenibilidad y la relación con el entorno. Noten ustedes que se incorporan conceptos que hasta algunos lustros atrás no eran muy fundamentales para definir la arquitectura en general. Recordemos que la arquitectura pura como la conocemos o como más se conoce, no es únicamente planeamiento, urbanismo o diseño, es mucho más que eso, el concepto de arquitectura.
Y en este caso, la funcionalidad tiene que ver con es cómo se estructuran y cómo funcionan las organizaciones, cómo se sostienen. Y acá, la frase final, cómo se relacionan con el entorno. Y los entornos no solamente son los proveedores y los clientes o usuarios. El entorno es clima, naturaleza, es un ecosistema que se va construyendo según cada caso. El ecosistema tecnológico, el ecosistema educativo, el ecosistema médico y así. Entonces, nos referimos a sistemas que comprenden justamente la interrelación de componentes con un propósito afín. Una serie de componentes que funcionan al unísono o uno a continuación de otro, pero que tienen un propósito común. Y lo digital, que ya es el ambiente, técnicas, también los circuitos electrónicos, las herramientas de software y todo aquello que sirve para el tratamiento de datos. Entonces, tenemos acá ya tres términos, tres conceptos: arquitectura, sistemas, digital y educación. Hay varios conceptos, según la experiencia de muchos autores, y también muchos educadores van construyendo su propia definición, pero todas encierran lo sustantivo, que es el proceso que facilita el desarrollo de habilidades y capacidades propias de los individuos, de cada individuo, mediante la estimulación del aprendizaje para la construcción de conocimientos y la disciplina en virtudes, creencias, hábitos y otras manifestaciones que los faculten para una convivencia positiva entre pares y con el ambiente, ¿no? Entonces, esto es lo que los educadores construyen. Entonces, ya tenemos cuatro conceptos que ahora explicaremos cómo es que coinciden y se constituyen en un todo integrado. Esto es educación. Y ahora surge una frase, arquitectura digital, y surge una pregunta: ¿qué es la arquitectura digital? Una disciplina. Ya se habló también de creatividad, ya repetimos ahora el concepto armonía y la técnica aplicada para la planificación y organización, que crear, ¿no? Y aseguren la funcionalidad, la sostenibilidad, la integralidad, la disponibilidad, la confianza y la proyectiva de los componentes de un sistema para el tratamiento especializado de la información. Esto es arquitectura digital. Y esto, en una universidad, en un ministerio de educación, en un país en donde todos los componentes que están en el proceso educativo, en cualquiera de sus formas, instrucción, capacitación, especialización, perfeccionamiento, o en cualquiera de sus niveles, básica, regular, superior, universitaria o superior no universitaria, todo esto también es una arquitectura y que está asistida ahora por las tecnologías de la información y que comprende un proceso de planeamiento, de funcionalidad, de sostenibilidad, de integralidad, donde la información está disponible para los usuarios, para los planificadores, para quienes toman decisiones respecto al quehacer del acto educativo. Entonces, conceptualizando la arquitectura digital, comprende también diversas capas que operan integradamente. Esto es crucial y tiene mucha importancia con lo que ocurre en el ecosistema educativo. Estamos entonces refiriéndonos a capas que operan integradamente para el tratamiento de datos sobre una infraestructura segura. Primer caso, infraestructura segura. Eso es una capa. No es solamente es un edificio, es también un equipamiento. Sobre todo, para el caso digital, el equipamiento, con una estructura de software confiable. Muchas empresas han tenido fracasos graves porque el software resultó no confiable. Pero el software es independiente de los datos. Veamos, el software que administra los datos de las actas, de las matrículas, del histórico del estudiante, del histórico de su grado
y de todo lo que comprende a la medición de sus habilidades, de sus capacidades, de sus competencias. Uno son los datos que proveen los educadores y otro es el software sobre el cual corren esos datos. Y esos datos tienen que ser fiables y deben corresponder a protocolos afines. Esta frase, protocolos afines, la vamos a repetir más adelante, y es muy importante para los planificadores de la educación y para todo profesor. Ahora van a observar cuán importante esto que acabo de precisar, ya sea un educador de básica regular o un educador de educación superior. Y esto se tiene que realizar con interconexiones sólidas, con controles y protecciones robustos, alineados con el propósito organizacional. El propósito organizacional en el sector de educación es un producto educativo de calidad y en permanente actualización y evolución, el proceso de retroalimentación. Todo esto se ordena y se puede estructurar en función del concepto de arquitectura digital. ¿Cómo se origina? Es importante hacer un poco de historia y entender por qué ahora se le da importancia a la arquitectura digital. Veamos las cosas desde los inicios, ¿no? Porque las computadoras no existieron siempre, y sobre todo las computadoras electrónicas. Hubo otras no electrónicas, pero estas, las que nos importan en esta época, las computadoras electrónicas que surgen a partir de las décadas de los 50, 60, al inicio, allí se procesaban todos los datos o la información de una institución. Los sistemas de información se producían en el centro de cómputo, en el gran centro de cómputo. Grandes computadoras instaladas en grandes habitaciones con sistemas de refrigeración. Pero luego apareció una tecnología de menor tamaño y de mucha potencia de procesamiento, ¿no? Y surge la prevalencia de la calidad del dato en cada una de esas estaciones que constituyeron las redes de computadoras. Surge la informática y surgen las redes locales. Pero cuando hablamos de informática, surge también una descripción que para muchos no ha sido muy bien incorporada. A ver, el procesamiento del dato es en la computadora. Pero la informática es antes, durante y después de la computadora. Antes, cómo acopio información en papel, de manera electrónica. Hay muchas maneras de acopiar información y de estructurarla y validarla antes que ingrese al computador. Y le digo al programador, quiero que la proceses de tal manera que me dé tales resultados. El computólogo, el desarrollador de software se encarga de crear el tipo de procesamiento de datos en función de lo que necesita la institución. Y entonces surgen los reportes, el después de la computadora, lo que utiliza el usuario. Eso es informática, el tratamiento racional de la información antes, durante y después de la computadora. Surgieron las microcomputadoras y gracias a ellas es que estos conceptos se fueron más allá del centro de cómputo. Alguien que decía, el centro de cómputo es toda la empresa. Bueno, pero luego surgió la interrelación de nodos, de instituciones, es decir, los edificios empiezan a conectarse, las instituciones empiezan a conectarse, a integrarse, no importa en qué parte del planeta están. Entonces surge el concepto de tecnología de la información. Ya no hay redes locales únicamente, ahora hay redes transfrontera. Todos los sistemas financieros operan transfrontera. Muchas actividades empresariales operan transfrontera y hoy muchos de nuestros datos, si vivimos en Alemania, en cualquier ciudad de Alemania, y necesito una partida de nacimiento, se la puedo pedir a una municipalidad en Perú y seguramente hay un mecanismo digital que me va a permitir tener la partida de nacimiento sin necesidad de viajar a Perú. Ya eso funciona. Y bien, entonces, este histórico
grueso que va desde el gran centro del cómputo hacia las redes, a la microcomputación y a la importancia de la tecnología de la información como soporte organizacional, ya más allá del edificio y más allá de la propia institución, dan lugar a nuevos conceptos en el entendimiento del tratamiento de la información. Entonces, surgen distintas maneras de gobernar esto. Al principio, era el gerente del centro de cómputo, ¿no? Así fue eh, la denominación con que se conocía el que comandaba el gran centro de cómputo. Era el gerente del centro de cómputo. Pero luego, cuando se entiende que el centro de cómputo no es únicamente para el tratamiento de datos de planilla, facturación, sino todos los datos de planeamiento, de mercadeo de las instituciones y que tiene que ayudar a hacer crecer a las instituciones, entonces se ve la institución como sistema, el país como sistema. Entonces aparece el gerente de sistemas, que es el que utiliza las computadoras con el propósito de una institución, de un país. Entonces, este concepto da un salto cualitativo. Pero luego viene el gerente de informática, ¿no? Porque tiene que aterrizar en lo que ocurre en cada escritorio, en cada oficina, en cada dependencia, en cada dirección. Y los empieza a interrelacionar. Ya las secretarias intervienen en el tratamiento de datos, los operarios, el portero. Existen una computadora en la portería de la institución, se toman los datos desde los semáforos hoy en día, ¿verdad? Entonces, el gerente de informática, sin embargo, tiene que ahora ser reemplazado por el gerente del centro de datos. ¿Por qué? Porque tomó mayor predilección la calidad del dato. Ya tenemos claro cómo funciona una computadora, ya tenemos claro que hay procesos de tratamiento de información, ya tenemos claro que hay una organicidad en el tratamiento de la información, una estructura que todos participan, entonces se le da mayor relevancia al dato y a la seguridad del dato, a la calidad del dato. Entonces aparece el concepto del gerente del centro de datos. Pero seguimos progresando y vamos a explicar por qué. Entonces, al concepto de quién gobierna, surge ahora un nuevo concepto, el arquitecto digital, que también lo podemos denominar el arquitecto de sistemas digitales. ¿Por qué? Bueno, ya hemos explicado arquitectura digital, sistemas, educación también, y vamos a explicar ahora este nuevo concepto y este nuevo momento, y luego vamos a explicar cómo importa al sector educación. Este nuevo momento, imagínense ustedes que este recuadro donde se ven capas, esta figura que está al centro de la pantalla, imaginen ustedes que es una escuela, pero también pueden imaginar que es una universidad. El que prefiere, imagine que es un ministerio o que es una gran fábrica o un gran banco, no interesa. Cualquiera de esas imaginaciones puede ser la figura que está aquí al centro de la pantalla. Esa institución, llámese gobierno, llámese ministerio, llámese universidad, llámese banco, llámese fábrica, tiene muchos proveedores. Pero no son proveedores únicamente de insumos, de materia prima, ¿no? Son sobre todo insumos en información. No hay fábrica que no necesite, por ejemplo, información de la población, de las predilecciones de la población, según su edad, según su ubicación, para saber dónde están los futuros clientes. Entonces se aprovisiona de información. Para un Ministerio de Educación, el dato recién nacido es muy importante, porque la población que nace va a ser pronto un usuario del sector. Entonces, hay que tomar las previsiones para que esos nacidos en su momento encuentren una escuela, un profesor, una carpeta, un lugar donde ser atendidos para que inicien su proceso educativo formal. Pero igual, estos proveedores pueden ser también logística, pueden ser también materiales. Y también debo prever, por ejemplo,
Si mi insumo principal son manzanas, y esto es una fábrica de mermelada de manzanas, necesito información de cuántos agricultores han sembrado manzanas, o están sembrando manzanas, o tienen agua para cautelar que sus manzanas van a ser cosechadas, sus manzanos, o que tienen fertilizantes. También debo estar informado. Miren ustedes la gran gama de aprovisionamiento de datos que necesita una escuela, un gobierno, un ministerio, una empresa, un banco. O sea, hay un momento previo para que esta institución funcione bien. Aprovisionamiento de información de múltiples fuentes que tienen que ser procesadas, analizadas y generar reportes de previsión de qué? Del futuro de los clientes. Para una escuela, ¿quién es el cliente? El país, los ciudadanos que va a proveerle al país, lo propio de una universidad. Para una fábrica de mermeladas, el cliente será los consumidores y buscaré que incentivar nuevos consumidores. Para un gobierno, el cliente es toda su ciudadanía. Para un banco, el cliente no es únicamente el que ya existe, sino la búsqueda de nuevos clientes y buscar las razones, las motivaciones para que ese cliente sea bien atendido por este banco. Nuevos clientes, ¿no? Entonces, esta estructura, toda esta estructura es de dominio del arquitecto digital. Miren ustedes cómo cambió el concepto del centro de cómputo que procesaba planillas o facturación hace 70 años. Bueno, así empezó la tecnología de computadoras al servicio de las instituciones para convertirse ahora en un componente donde fluyen datos de distintas fuentes que tienen que ser procesados para satisfacer diversas necesidades. Y también surge el concepto de diversidad institucional, ¿no? Y prever si esta institución que hoy día produce mermelada en general, de repente mañana también va a producir tortas, porque el mercado es una oportunidad. Tengo que analizar el mercado. Entonces, todos estos conceptos son los que tiene que manejar el arquitecto digital, el arquitecto del sistema digital. O sea, ya no es un computólogo solamente, ya no es un electrónico solamente, ya no es un desarrollador de software solamente, ya no es un experto en seguridad de datos solamente. Son una serie de facetas que tienen que ver con el antes de la empresa o gobierno o universidad y el después. Lo que aporta, lo que provee a la sociedad. Entonces, todos esos son componentes llenos de datos que el arquitecto digital los tiene que procesar en su institución, al servicio de los objetivos de su institución. Llámese empresa, llámese gobierno, llámese universidad, llámese escuela. Para todos este fenómeno es el mismo. Y esto tiene que ver con los que se llama los datos históricos, de los datos históricos a la propuesta de futuro. Y la propuesta de futuro también son datos, por supuesto, pero esto es lo que describe de una manera muy sintética la funcionalidad del arquitecto digital, de los datos históricos a las propuestas de futuro, al servicio de la institución en la cual él centralmente presta servicios. Bien, con esta descripción veamos ahora estos nuevos conceptos en el espacio social y tecnológico. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto es válido para el ingeniero, para el economista, para el médico, para el profesor, para todos. Lo que hoy acontece en nuestra sociedad incluye todos estos componentes que hace 20, 30 años no existían. El escenario digital, por ejemplo. Una región, un distrito, es un escenario digital. Las municipalidades manejan datos de sus habitantes. Y hay
lo que llamamos una disrupción digital, lo que hace un momento se explicaba, cómo innovar hacia el futuro, cómo prever qué cambios se van a dar. Hoy estamos en lo que se llama cuarta revolución industrial, que es la integralidad de la información. Entonces los gobiernos están en el reto de integrar información. En el caso peruano todavía hay mucho por hacer para tener integrada toda la información de los distintos sectores productivos, sociales, económicos, judiciales, académicos, y todo eso en entornos cambiantes, porque así es. Todo, cada 2, 3, 4 años está cambiando. Eso es el escenario digital hoy en día, muy cambiante, una transformación continua. Y hay un concepto de economía digital, ¿no? Y tenemos un consumidor digital, no solamente por comercio electrónico, sino también desde la tarjeta electrónica del banco, el negocio digital. Mucha gente ahora vende y compra un delivery. Eso es negocio digital, ¿no? La empresa digital, el gobierno digital, la economía colaborativa. Ojo a esta palabra, porque en el ámbito de la economía digital, la economía colaborativa es el sustento. Y ojo, que la voy a repetir en el siguiente slide, pero ya con una visión pedagógica. Veamos el siguiente componente, las organizaciones exponenciales, XO. Esta es una sigla muy utilizada en todos los países, ¿ah? Desde Japón y Alemania hasta Perú, Bolivia y Chile, el concepto de las organizaciones exponenciales. La disrupción exponencial, ¿no? Lo que hoy día produzco de repente mañana cambia porque el mercado me dice que en 10 años va a haber tal cambio que tengo que movilizarme en otra dirección. Entonces, ¿cómo construir una XO? ¿Cómo construir una organización exponencial? ¿Y cómo es que que hoy en día las grandes empresas quieren ser XO? Toyota es una organización exponencial que tiene cientos de pequeños microempresarios proveedores que dan lugar a que se construya el carro de marca llamada Toyota. Y así funcionan las organizaciones exponenciales hoy en día. Es decir, hay un concepto central de marca y muchas microempresas que proveen. En Perú eso ya empezó a funcionar también. Existe el concepto de la economía de los datos, ¿no? La tecnología de los datos, el mercado de los datos, la regulación de los mismos y los retos de una economía dinámica. Ese es un concepto de suma importancia que tenemos que ir sembrándolo en las nuevas generaciones para que puedan estar sintonizados con las exigencias que se vienen, que en realidad ya existen, pero que van a tener una explosión muy, muy en breve. Y llega a lo que se llama el potencial de la inteligencia artificial, que da soporte a una amplia diversidad tecnológica. Todos los días ustedes verán en los medios, en la televisión, si tienen una cuenta en Facebook, la publicidad que sale, la inteligencia artificial está cambiando el cómo deciden los médicos, el cómo usan herramientas los abogados, el cómo diseñan sus clases los maestros y el cómo los estudiantes dan exámenes o hacen tareas. La aplicación en los negocios y la productividad laboral es ya transversal a todo tipo de actividad laboral. Y la inteligencia artificial se ha convertido en un instrumento, una herramienta muy potente en estos espacios. En los aspectos políticos, sociales también, en donde los intentos de control, que en muchos se aspira, ¿no? Porque decimos, queremos una sociedad sana, por lo tanto tiene que estar controlada. Pero ¿cuál es el límite? Que no atente contra la libertad del individuo y que la regulación sea tal que no atente contra la bioética. Un nuevo concepto, el de la bioética, que ya deberían enseñarlo en la secundaria y en todas las facultades de todas las especialidades universitarias. Todavía no se está haciendo. Esta lámina pertenece al profesor, al magíster Oscar Méndez, un docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, un material muy bien logrado y que da lugar a que los profesores tengamos en cuenta lo que ahora voy a mostrar. Veamos. Estas son las capas. Esta es una imagen que sugiere lo que es la arquitectura digital y sobre ella se habló de escenario digital, ¿no? En la lámina anterior.
También se citó la economía digital, la organización exponencial, la XO, se citó la economía de datos y la inteligencia artificial. ¿En cuánto esto impacta en la educación? Esta es una pregunta que los educadores deben hacerse y deben responder porque tienen que orientar a sus estudiantes tanto de básica regular como de todas las especialidades universitarias, porque ese es el escenario actual, que va a ser más complejo conforme pase cada año. Por eso hoy también ya se habla de la gran complejidad organizacional. Miren ustedes ahora qué se requiere para el lenguaje pedagógico. Para construir el escenario digital se requiere adaptabilidad. La pregunta es, ¿los estudiantes de quinto de secundaria de los colegios peruanos son susceptibles de adaptarse con sencillez, moderación, rapidez y una actitud positiva? Y esto es algo que los educadores tienen que configurar en lo que se llama educación en actitudes. Y estamos hablando entonces de educación en actitudes para el escenario digital. Pero también tenemos en el ámbito de la economía digital el colaboracionismo. Sobre esto se avanza. Se viene predicando ya hace mucho tiempo, por distintas fórmulas y razones. Pero pregunto, ¿el estudiante de quinto de secundaria que egresa en los tiempos actuales es lo suficientemente colaboracionista para garantizar que va a tener la actitud del colaboracionismo cuando opere en una empresa? ¿Somos los ciudadanos en general capaces de ser solidarios en la colaboración productiva? En el caso de las grandes empresas, la predicción. Las organizaciones XO son fundamentalmente predictivas. Ya nadie se organiza en una gran empresa para el presente. Todos están trabajando en función de el día siguiente, el año siguiente, la década próxima. Y algunas empresas ya tienen sus planes de desarrollo a 20, a 30 años. Y los gobiernos han entendido que sus proyectos tienen que ser mínimo 50 años hacia adelante. Entonces, este concepto de predicción también tiene que ver con la forma como pensamos en el día a día. Si hago esto, ¿qué sucederá? ¿Es esa una pregunta propia de los ciudadanos contemporáneos? Si hago esto, ¿qué sucederá? ¿Conmigo, con el prójimo, con mi empresa, con mi colegio? Si me paso el semáforo rojo, ¿qué pasará? Esta actitud predictiva tiene que estar lo suficientemente empoderada en el ciudadano para que luego sea un participante exitoso de las organizaciones exponenciales. De lo contrario, no va a estar preparado. Y en el ámbito de la economía de datos, lo que se llama el produccionismo, ¿no? Es decir, mi tiempo es para producir, porque los datos que consumo deben estar orientados a producir algo útil, importante, positivo. Y esto lo voy a poner en un ejemplo al lado del concepto de inteligencia artificial, en donde se exige una sólida ética, porque ahora va a ser muy fácil mentir usando la inteligencia artificial, creando fake, creando mentiras digitales, que ya están ocurriendo. ¿Y qué tiene que ver esto con el produccionismo? Lo explico. La inteligencia artificial está exigiendo muchos volúmenes de procesamiento de datos y mucho tráfico a las computadoras. De manera que están consumiendo las computadoras mayor cantidad de carga eléctrica. Y los grandes centros de cómputo, grandes, grandes de verdad, ¿no? En donde están todas estas herramientas, que son distintas empresas además, están consumiendo mayor cantidad de electricidad, mayor cantidad de refrigeración. Y muchas veces los usuarios finales están usando la inteligencia artificial
en cuestiones que no son economía de datos, que no son productivas, se divierten nada más. Miren ustedes ese acontecimiento, cómo interesa que lo tengamos en cuenta, porque si los jóvenes de hoy van a dedicarse a usar la inteligencia artificial en cosas no asociadas a una producción útil y además con una frágil ética, el consumo mundial de electricidad, de energía, de agua, de refrigeración, se ha incrementado tanto que nos perjudica a todos. ¿Por qué? Porque esos costos alguien los paga. Y siempre somos nosotros. Como también ocurre con la seguridad hoy en día, ¿no? Porque hay tanta inseguridad producto de tanto delincuente cibernético que las empresas han tenido que incluir un costo de seguridad digital. ¿Por quién? Por culpa de los hackers. Y si alguno de ustedes les hackea mañana su cuenta de WhatsApp, algún delincuente les hace perder el tiempo, les hace perder sus datos y usan sus datos para engañar a terceros. Miren este acontecimiento, esta fenomenología que debe ser muy tenida en cuenta por los educadores, porque nosotros formamos al ciudadano virtuoso o defectuoso en la sociedad digital, en estos componentes que ahora estamos observando. Pero sigamos viendo algunos otros asuntos que tienen que ver con estos conceptos y que nos importan una barbaridad. ¿Por qué es importante para los educadores? Vamos a empezar de la base. Primero, la infraestructura será protegida por una eficiente cultura colectiva. Lo acabo de mencionar, ¿no? Con el ejemplo de los grandes servidores mundiales que están consumiendo más energía de la necesaria y la cultura colectiva no está ayudando a proteger esa infraestructura. Pero tenemos otro concepto, el del software y los sistemas de información que sean confiables. ¿De quién depende? Del desarrollador de software, pero también depende del delincuente de software, ¿no? Sí, pues. Y tenemos los datos que sean oportunos, que sean integrales, que sean disponibles. ¿Y quiénes son los productores de datos? Todos somos productores de datos. Los profesores producimos datos de las notas de los alumnos, de los reportes de las conductas de nuestros alumnos, de su comportamiento, de sus habilidades, de sus logros, el anecdotario. Todos esos son datos que están en el histórico de vida de cada estudiante. Ya se están creando los grandes directorios de los currículos de los estudiantes. Y la conectividad que debe ser aprovechada esencialmente para producir. El tráfico en las redes, hoy en día, redes tipo Facebook, WhatsApp, TikTok, 90% es material inútil y solo el 10% es material con utilidad. Y la seguridad que depende de cada individuo, de todos nosotros. La seguridad digital es un nuevo concepto con el cual ya tenemos que acostumbrarnos a vivir y ayudar a que exista, a que se consolide. Y decirle a nuestros hijos que todos tenemos que colaborar con la seguridad digital y no estén ofreciendo en las redes sociales información privada, información de su quehacer personal. Algunas personas lo hacen con una amplitud y después vienen las penas cuando personas con malas intenciones usan esos datos para propósitos no deseados, ¿no? Recuerden que hay pederastas en las redes, ¿ah? Recuérdenlo. Y muchas otras inconductas que se observan en las redes. Entonces, la seguridad depende de cada individuo, de todos nosotros, sin excepción. Esto también es algo en lo cual los educadores tenemos un nuevo rol y tenemos una nueva responsabilidad en la producción de ciudadanos de calidad para esta sociedad, ¿no? Vamos a mostrar algo que fue hecho por los ingenieros para las organizaciones en general, pero resulta es igualmente importante para los educadores. Veamos de qué se trata. Esto se llama, ahora voy a explicar letra por letra qué cosa es VUCA, pero podríamos familiarizarnos con esto que tiene especial importancia. Primero, la letra B en español es volatilidad, en inglés es volatility.
La U en español es incertidumbre y viene del inglés uncertainty, ¿no? Por eso es que está la U. Son las siglas, y mejor, el acrónimo de eh, un modelo que lo estoy explicando, en el cual cada una de estas palabras tiene especial importancia. Entonces, la incertidumbre, el uncertainty. La C, la complejidad, ¿no? El complexity. Y la A, la ambigüedad, la ambiguity. Estas cuatro descripciones tienen mucho que ver con algo que se llama el VUCA Prime, ¿no? Es decir, que este tema de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad estén estructurados de modo que esté todo previsto, todo estructurado y todo debidamente articulado en cualquier institución. ¿Y para eso qué se requiere? Nuevamente la V, visión, tomar acción y probar los cambios. Esa es una conducta empresarial, tomar acción y probar los cambios. Comprensión, comprensión más amplia, perspectivas diferentes. Cuán importante va a ser la amplitud de criterio y de qué depende del pensamiento convergente y también del divergente, y de qué depende del ejercicio de observación y análisis. ¿Y a quién se le pide? A los educadores, sobre todo a los de inicial primaria, para que a los de secundaria les den ya mentes con gran capacidad de observación y análisis para que lleguen a la universidad con gran capacidad de observación y análisis. Lo estamos haciendo. Y la claridad, que tiene que ver con lo que es la complejidad, cómo se discierne en la complejidad teniendo enfoques clave, flexibilidad, creatividad, y cómo se supera cualquier ambigüedad, agilidad en la toma de decisiones, innovación permanente. Este modelo VUCA Prime se está instituyendo hoy en día en todo tipo de empresas. Esto es un instrumento de gestión que fue inventado por el ejército de los Estados Unidos como un instrumento de gestión en crisis, en guerra, en fin. Y surgió esto que se llama el VUCA Prime y que lo han adoptado las empresas como modelo de gestión y que lo están adoptando las universidades a una gran velocidad y que nos toca tenerlo en cuenta para formar al ciudadano del futuro. Y explico un poco más cuáles son los desafíos y fortalezas en función de la construcción del VUCA Prime. Bueno, en el ámbito de los desafíos, para el caso de la volatilidad, el contexto que está cambiando rápidamente, tenemos que ser conscientes de eso. Que la incertidumbre es el resultado de las decisiones, es una incógnita. Que la complejidad, cuando hay demasiadas variables para tomar decisiones, pero hay que aprender a hacerlo. Y cuando las premisas no son siempre obvias, todo eso son desafíos que existen, siempre existieron, solamente que ahora hay una identificación y hay una previsión. ¿Cómo? Con fortalezas. ¿Cuáles? Autodisciplina, reconocimiento de patrones, sentido de urgencia, carácter para actuar y adaptarse ante la adversidad, autoconciencia, habilidades de prevención y reacción, apreciación, confianza y cómo empoderar, humildad y flexibilidad. Miren ustedes, son actitudes. Por eso hoy ha tomado más relieve la educación en actitudes. Simplificación y claridad, habilidad para reubicar la realidad, balance y manejo del estrés, pensamiento sistémico. Pensar en varias cosas en un unísono de operaciones. Lógica deductiva, curiosidad y creatividad, la capacidad de retroalimentar, de corregir, el acompañamiento, la paciencia y la empatía. A esto le llamamos habilidades potenciales. Estas habilidades potenciales se educan desde la escuela básica, desde los primeros momentos de la escuela básica. Y si la escuela básica no se toma el reto, no vamos a colaborar con la universidad y la universidad no va a colaborar con las empresas.
Entonces, es un asunto que nos interesa a todos para que funcione. Si entre todos los educadores lo hacemos funcionar, las tecnologías de la información serán mejor aprovechadas, con toda seguridad. Y tendremos empresas más sólidas y más sustentables. Entonces, importancia y tendencia de esto. Primero, tener en cuenta que está probado que la implementación de ventanillas digitales únicas para cada caso reduce el tiempo, para cualquier trámite. Incluso se puede llegar al tiempo cero. Ya hay muchas instituciones que operan con tiempo cero. ¿Y por qué no se hace más? Porque hay mucho personal en muchas instituciones que necesitan de la tramitología para tener clientes. Miren, ese concepto que proviene de una sociedad estructurada en base a la desconfianza, ha dado lugar a que hoy la tecnología, que perfectamente puede servir para trámites en tiempo cero, no se pueda porque hay un problema de actitudes, de toma de decisiones, de construcción de políticas, de calidad de gobernantes, de calidad de gerentes. Y entonces tenemos que los ciudadanos, que son proveedores o que son usuarios, tienen la posibilidad de monitorear cualquier estado de trámite desde cualquier dispositivo, desde el celular. Perfectamente, sí. Y esto va a ser cada vez más disponible para los ciudadanos. Claro, hay países en donde va a demorar, pero va a demorar no porque la tecnología no esté disponible, va a demorar porque hay actitudes que tenemos que superar. Por eso es tan importante educar en actitudes especiales, fortalecidas, como estaban en el slide anterior, al nuevo ciudadano de la sociedad digital. ¿Cuál es la importancia y tendencias? Acá surge un concepto de interoperabilidad. A ver, estoy seguro que todos ustedes tienen o un Yape o un Plin, o una tarjeta del banco. Eso interopera. Eso es interoperabilidad. Eso funciona porque existe la interoperabilidad. Y la interoperabilidad es un instrumento en el ámbito de la arquitectura digital. Y es un servicio para todo sistema interoperable que garantiza la disponibilidad y la fiabilidad necesaria para que los usuarios procesen documentos, trámites, transacciones financieras en general, de manera eficiente. Todo desde una única plataforma de interfaz. Este que es un ambiente que ya existe cada vez va a ser más intenso. ¿Saben ustedes que ya existe una tecnología de escáner que la puedo operar desde el móvil? Escaneo mi cuerpo, escaneo mi tórax, mis piernas, ¿no? Y el móvil ya tiene todas mis medidas y esas medidas se las envío al sastre. Y le digo, hazme un terno. No tengo que ir. Él recoge el dato del móvil, el escaneo, y ya tiene todas las medidas que él las traduce a un software que le permite convertir el scan en el modelo que va a construir en la costura del saco y del pantalón. Eso ya existe, ¿eh? O sea, miren ustedes lo que van a tener nuestros hijos, nuestros estudiantes en breve. Entonces, la arquitectura digital de un ecosistema tecnológico tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con las plataformas y el middleware, o sea, los recursos de construcción, la inteligencia de recursos, los sistemas, las aplicaciones, también pues los componentes software. Ya dijimos que datos es una cosa, software es otra, acá están los datos, y la gestión y el gobierno de los datos, la gobernanza de los datos. Esto es tan importante para un ingeniero como para un profesor, porque él trabaja con una laptop o una microcomputadora en su escritorio y él opera en la plataforma de la universidad o en la plataforma del Ministerio de Educación. Y hay sistemas y aplicaciones de registro, de control, estadísticas, y hay un software que se desarrolla para que eso funcione, y hay una calidad de datos que hay que integrar, y somos responsables de la calidad del dato que registramos. Y comienza la gobernanza digital desde el que la produce y la registra. Y la ruta
que ese dato va recorriendo hasta convertirse en el reporte nacional del sector de educación. Y todo esto tiene que estar protegido por lo que se llama ciberseguridad. Este video, por favor, para que aprecien lo que ya ofrecemos en El este desarrollo diplomado. de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Con esta verdad, pasamos a presentar rápidamente que se trata de un diplomado que comprende 2 ciclos, son 6 cursos y que están distribuidos de tal manera que el participante en el primer ciclo identifica la disponibilidad de tecnología digital para dar soporte al proceso educativo y en el segundo ciclo la aplica, la evalúa, se ejercita con ella, de manera que al término opta el diplomado en tecnología digital y gestión educativa, ¿no? Son los componentes que hoy en día utiliza un ingeniero, un médico, un abogado, un educador. Y en el caso de la gestión educativa, modelos educativos, procesos educativos y logros educativos. Todo soportado por tecnología digital. Y los procesos ya no son únicamente enseñanza, aprendizaje, evaluación y retroalimentación, sino que ahora hay el subproceso de analítica predictiva en función del producto educativo, que responde a la pregunta: ¿en qué servirá esta promoción a la sociedad? Entonces, esto que es gestión educativa asistido por la tecnología digital es el campo de aplicación de este diplomado, con un conjunto de docentes de alta calidad, todos ellos especializados en educación digital, incluyendo regulación, porque hay que proteger los datos y los educadores ya tienen que entender que la protección de datos es elemental en toda institución. Ahora bien, ¿cómo la arquitectura digital da soporte al proceso educativo? Vamos a ver. Tengan esto muy en cuenta porque aquí hay cosas con las cuales ustedes van a empezar a trabajar ya. Este año, el siguiente, esto no va a demorar. Es más, ya existe. Y en el caso de Perú ya se está usando, solamente que todavía no tiene la diseminación suficiente. Las facultades de educación tienen que entrar a la cancha. Veamos. Se citó que el ecosistema tecnológico incluye todo dato que fluye en cada sector y en todos los sectores como conjunto. Muy bien. Miren esto. Estos son los principales protocolos y estándares de interoperabilidad para educación. Con esto, el Ministerio de Educación de Perú, por ejemplo, ya está trabajando. Pero lo que no he visto es que las universidades peruanas ya lo tengan incluido. No todas. Hay muy poco trabajo sobre esto, ¿no? ¿Qué es ETSI? Son las siglas que representan un estándar de datos en educación básica regular. Y cuando nos referimos a estándar de datos, es porque esto ya se está tomando en consideración a escala internacional. De manera que se van a certificar las plataformas de datos en base a estos estándares. En el caso de educación básica regular, se está estandarizando el ETFI, que sirve para interoperar en educación, fundamentalmente datos de primaria y secundaria. Imagínense ustedes si un país lo hace de una manera A, el otro país de la manera B, el otro C, y así. Habrían tantas maneras distintas que luego interoperar sería una gran dificultad. Transferir de un país a otro sería un gran problema. Las universidades que dan ofertas académicas internacionales han empezado a desarrollar estándares de interoperabilidad para poder intercambiar datos entre ellos. Esto, con el tiempo, va a estar a escala internacional todo el planeta. Tienen ustedes también el protocolo OAI-PMH,
que esto es ya para publicaciones en línea, ¿no? Que puedan ser recolectadas por diversos sistemas, publicaciones de biblioteca, de la producción de investigaciones, de tesis. El REST API, que son ya interfaces de intercambio. Y tienen ustedes el JSON y el XML, que ya son transmisiones estructuradas sobre plataformas web, con estándares también, que permitan la ubicuidad rápida y que puedan intercambiarse entre sistemas, ¿no? Esto ya empezó a tener mucha importancia en los países. Imagínense ustedes, y ahora hago otro ejemplo ya local, si la Universidad A genera sus sistemas de producción de investigación sobre un software de características X, la otra características Y, la otra característica Z. ¿Cómo intercambian? Por eso se utiliza ese protocolo, el OAI-PMH. ¿Cuántos estudiantes de educación están enterados? Y van a ser educadores y van a administrar sus datos sobre estos protocolos. Bueno, y algo más. Ya existe la plataforma de interoperabilidad del Estado. Ya tiene varios años de creación. Los servicios de interoperabilidad ya están funcionando, solo que todavía hay sectores en donde no han tomado el impacto suficiente. Ahora, también es verdad que en nuestro país no hay todavía la cantidad suficiente de especialistas en interoperabilidad. Y se necesita instituir lo que se llaman los nodos de interoperabilidad educativa. Cada universidad tiene que ser un nodo, cada escuela, cada UGEL tiene que ser un nodo de interoperabilidad educativa, pero eso funciona así solo si se activa con protocolos que nacen desde el aula, desde lo que tiene cada docente en su microcomputadora, en su laptop. Entonces, miren ustedes cómo es que la arquitectura digital empieza a ser importante en el soporte del proceso educativo. Esto, por ejemplo, en medicina, el estándar es HL7. Y así, para distintos sectores productivos ya existen estándares. Esta arquitectura digital en la gobernanza de la educación, miren ustedes el interés que tiene, porque se requiere que un educador o cualquier profesional con sólida base cognitiva y experiencia, ¿en qué? En el diseño, integración y gestión de sistemas de información, así como en sus componentes tecnológicos y su alineamiento con los objetivos estratégicos organizacionales, ¿no? En una universidad, el, el objetivo estratégico es calidad de profesionales que egresen de su institución, ¿no? Pero ¿en base a qué? A una serie de indicadores que tienen que ver con la intelectualidad, la emocionalidad, los conocimientos. Pero esa es una característica que no se origina en la universidad, se origina en la escuela básica. Bueno, y tenemos profesionales, entonces, que potencien la planificación, la organización, la implementación, la operación y la evaluación en entornos digitales estructurados, orientados a promover esa interoperabilidad que ha sido señalada, la escalabilidad, la agregación de datos, ¿no? La seguridad y la eficiencia operativa. Estos protocolos son normativas, son planeamiento estratégico, esta interoperabilidad es gestión por procesos que asegura la calidad, ¿no? Entonces, necesitamos un liderazgo con solvencia en planificación, pero para eso se necesita datos. ¿Cómo puedo planificar los mejores deportistas que necesito si no sé cuál es la característica antropométrica de mis estudiantes? Bueno, y en construcción, implementación, operación de soluciones digitales, ¿cómo puedo tomar decisiones de soluciones sobre la calidad del producto educativo si no tengo medianas de logros de aprendizaje para todas las edades y para todos los grados de toda la República? Bien, ¿cuáles son los beneficios? Primero, que se establece una visión integral, sostenible y sistémica.
tanto de los componentes como de los procesos, como de las funciones, para alcanzar, en este caso, los objetivos de la calidad del producto educativo. Asegurar la integridad tecnológica, desde mi laptop hasta la computadora del Ministerio de Educación o hasta la computadora del registro histórico de datos de los estudiantes de la universidad. Operativa y funcional de los nuevos productos y servicios del producto educativo o para el producto educativo, ¿no? Esto permite una mayor flexibilidad, mayor agilidad operativa. Y esto también mejora la calidad, la integridad y la consistencia de los datos con que opera una institución educativa y facilita los acuerdos y alianzas digitales con proveedores y otros socios. Por ejemplo, en una universidad, ¿quiénes son los proveedores de insumos, servicios? Entonces, tener una buena calidad de datos de mi cantidad de estudiantes, del consumo de agua, del consumo eléctrico, del consumo de papel, del consumo de lapiceros, me permite hacer mejores planes, ¿no? Bueno, pasar ahora a un anuncio. Se avecinan los 150 años de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estamos ya a 13 meses de celebrar 150 años, en donde la universidad ofrece becas, asistencia técnica, promoción tecnológica. Estos son cursos gratuitos. Pueden llamar a cualquiera de esos teléfonos y matricularse. Tienen ustedes de automatizar tareas de negocios, programación, optimización de datos en SQL. Tienen ustedes herramientas Power BI, se los recomiendo, ¿ah? Hagan ese curso. Análisis de datos en Python, tienen e-commerce con WordPress, en fin. Eh, si ustedes no pertenecen a la universidad, a la uni en este caso, y desean el certificado, pagarían 40 soles, pero si no lo necesitan, no tienen que pagar nada. Estos teléfonos, pueden ustedes comunicarse con cualquiera de esos teléfonos y serán atendidos, ¿no? Este video, no se lo pierdan. El Premio Sayed a la Sostenibilidad invita a pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y a escuelas secundarias a presentar sus proyectos de innovación en las categorías salud, alimentos, energía, agua, acción por el clima y escuelas secundarias globales. El galardón, pionero de los Emiratos Árabes Unidos, otorgará $1 millón a los ganadores de cada categoría organizacional, mientras que los ganadores de la categoría Escuelas Secundarias Globales podrán recibir hasta $150.000 para implementar o expandir aún más su proyecto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de junio. Postúlate y entérate más sobre el premio en www.sayedsustainabilityprize.com. Dejo unos instantes allí el slide para que tomen nota del correo. Hay un premio de $150.000 para el colegio que logre ganar el concurso con un proyecto que puede ser una idea. Ya en el 2023 ganó un colegio de Perú, de La Libertad, con un proyecto que consistía en la purificación de las aguas alrededor del colegio, y a los alumnos ganadores y sus dos profesores los llevaron a Dubái a recibir el premio. Y también hay un premio de $1 millón para aquellos empresarios que, teniendo ya alguna iniciativa en marcha, necesiten inyectar capital. En ese caso, sí, los requerimientos ya es tener un proyecto en marcha. Concursen, me parece una muy buena idea, y temas que además son de interés colectivo: agua, alimento, electricidad, salud, clima. Bien, continuando, la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece ahora estas nuevas maestrías. Una maestría en Administración de Empresas es el primer MBA que ofrece la UNI con mención en Gerencia y Tecnología, la maestría ejecutiva en Transformación Digital, una más en Ingeniería de Procesos, y también hay una maestría justamente de la Arquitectura Digital. Es esta una maestría nueva, no la dan todavía en ninguna otra universidad peruana, y que ha tomado especial importancia hoy en muchos países, porque ya se entendió que la prevalencia del dato no es únicamente dentro de la institución, sino antes, durante y después, para los fines de sostenibilidad
y desarrollo de cualquier institución pública o privada. Y la maestría en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital. 5 nuevas maestrías acordes a las necesidades del mundo contemporáneo. Cada una tiene un área diferente de operación. Cualquier consulta, les dejo el teléfono, Liliana Carranza, al 932-432-668. Muy bien, para la transformación digital, en la escuela básica se recomienda desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento y formar en la competencia digital. Muy importante que la escuela básica esté orientada sobre este tipo de estructura en el acto formativo, de manera que en educación superior desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional y fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética. Recomendamos a las instituciones educativas capacitar a los docentes en educación digital, entendida como el aprestamiento para la educación cuántica, que es el próximo salto, y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Bien, hemos llegado al final del coloquio de la fecha. Espero que haya sido de utilidad, que pueda servirles. Es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Escuela de Posgrado para el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Quedamos a sus órdenes.